Sebastián, ya está con nosotros también nuestro invitado esta mañana, Gaspar Llamazares. Muy buenos días. Buenos días. En pocos minutos se va a tener que ir al Congreso, así que comenzamos, si le parece, hablando de impuestos, de lo que todo el mundo habla estos días y de la posición de Izquierda Unida. ¿Qué va a pasar en esa tramitación parlamentaria? ¿Qué va a hacer Izquierda Unida? Bueno, la propuesta del Gobierno no nos gusta y no se corresponde con las declaraciones del propio Gobierno y del Partido Socialista. Hablaron de una política impositiva para incrementar los impuestos de los más ricos y contribuir con ello a una salida justa a la crisis, y nos hemos encontrado con una política impositiva continuista, ¿no? Donde quien paga impuestos, quien recibe en estos momentos el incremento de los impuestos, básicamente es el consumidor y el asalariado, y en mucha menor medida las plusvalías o las grandes rentas, ¿no? Por lo tanto, estamos ante la misma política impositiva que ha traído como consecuencia en un periodo de crisis que entremos en un fuerte déficit. Y por otra parte tenemos una política de gastos que en nuestra opinión no se corresponde con las necesidades del país, que no se corresponde ni siquiera con el consenso internacional de impulsar desde lo público la salida a la crisis, ¿no? Porque nos parece que estamos ante una política, es decir, de ajuste, de leve ajuste, pero de ajuste en todo caso, ¿no? Y luego, por otra parte, nos parece que ni en ese proyecto de presupuestos hay suficiente impulso social, ni tampoco hay un cambio de modelo. No hay cambio de modelo en unos presupuestos en que investigación y desarrollo recibe buena parte de la reducción en materia de inversiones, pues llega uno a la conclusión de que el modelo de desarrollo se deja para mucho después. Por lo tanto, nosotros estamos muy distantes en estos momentos del proyecto de presupuestos. Vamos a ver qué margen de maniobra tiene el Gobierno y tendremos vocación de negociar y voluntad de negociar, pero eso sí, para que haya una distribución justa de los esfuerzos para salir de la crisis. Esta política impositiva no establece una distribución justa, y para que haya también un impulso desde lo público a la economía y a la política social en un momento de crisis. ¿Subir los impuestos solamente a los más ricos, a la SICAP, ese cambio que ustedes están pidiendo, sería suficiente para mantener un gasto social que el Gobierno dice es el mayor de la historia de nuestro país? ¿Eso sería suficiente para Gaspar Llamazares? Bueno, lo que sería es una medida más equilibrada que la actual. Desde luego, lo que no puede ser es que hables de subir los impuestos a los más ricos y se los subas a las rentas de los trabajadores y a las rentas de los consumidores. Esa es una contradicción insoluble, ¿no? Por lo tanto, nosotros queremos que haya una distribución justa de la política de impuestos, ¿no? En estos momentos, pues habría otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, la pregunta es, ¿por qué una deducción para vivienda que todo el mundo reconoce que es una financiación del promotor no se reduce o no se suprime en los presupuestos del próximo año y se deja para la próxima ley de economía sostenible? Son 6.000 millones de euros, no es ninguna baratija, ¿no? Y por otra parte, ¿por qué el Gobierno no establece un nuevo tramo, como ha hecho Gran Bretaña, en las rentas más altas, que no son clases medias? Las rentas superiores a 70.000, 80.000, 100.000 euros al año no son rentas bajas, no son rentas medias. Por tanto, ¿por qué no se establece un nuevo tramo? Eso podría dar una relación equilibrada de la política de impuestos y podría también generar mayores ingresos al Estado y, por tanto, permitir unos presupuestos no de ajuste, sino unos presupuestos de impulso a la economía. Porque hay otra obsesión que creíamos que había desaparecido, pero que ha vuelto otra vez, y es la obsesión de la ministra de Economía en plena crisis en volver otra vez a la senda del déficit cero. Nosotros no lo compartimos, creemos que en estos momentos es una grave equivocación, la equivocación que lleva a que una parte de los impuestos que incrementan se dedique no a gasto social ni a inversión pública, sino que se dedique a reducción del déficit, cuando en estos momentos pues los planteamientos estos de déficit cero son no solamente anacrónicos, sino que son muy peligrosos. Aquí hay dos escenarios, señor Llamazares: que los presupuestos salgan adelante, con qué apoyos, es lo que hay que ver, y que no salgan adelante. ¿Qué ocurriría en la segunda opción? Que el Gobierno no consiga los apoyos que necesita. Yo tengo la impresión de que nuestro sistema político, no es una impresión, ya es una experiencia, nuestro sistema político es muy estable, incluso permite que un gobierno en minoría gobierne prácticamente sin hacer demasiadas concesiones a los grupos minoritarios. Lo ha demostrado este gobierno, que nos ha tratado bastante mal, por cierto, ¿no? Por lo tanto, no tengo ninguna preocupación con respecto a que el presupuesto no vaya a salir. El presupuesto va a salir. La cuestión es si va a salir con la izquierda o va a salir con la derecha, o al final el gobierno va a regatear por el centro y se va a enredar con todos. Últimamente está regateando en el centro, enredándose con derecha y con izquierda. Yo espero que haya aprendido la lección y que en esta
esta negociación presupuestaria gira a la izquierda, aunque este proyecto de presupuestos desde luego no mira a la izquierda. Enseguida vamos a seguir hablando seguro de economía con nuestros tertulianos, pero le pregunto también por Afganistán. Es la pregunta que le va a realizar en pocos minutos usted a la ministra de Defensa. Se ha recuperado el debate de las comparaciones entre Afganistán e Irak. Ustedes se oponen al envío de tropas a Afganistán, a la ampliación. ¿Es lo mismo Afganistán que Irak en este caso? No es lo mismo desde el punto de vista de la legitimidad de origen. La legitimidad de origen de Irak era nula, la legitimidad de origen de Afganistán existe. Hay una resolución de Naciones Unidas, podemos decir que es una resolución que sana una intervención unilateral de Estados Unidos y de la OTAN, pero hay una resolución de Naciones Unidas. La cuestión es la legitimidad de ejercicio. La pregunta es si nuestra presencia en Afganistán ha dejado de ser ya una presencia de reconstrucción y de seguridad y cada vez es más entendida por los afganos, que es lo importante, como una presencia de ocupación y beligerante. Y yo creo que estamos en esa fase. Por lo tanto, tengo la impresión de que el gobierno, con esa propuesta de incrementar el número de tropas, lo que hace es una huida hacia adelante. Cuando nuestros ejércitos están en tierra de nadie, entre la reconstrucción, la seguridad y la beligerancia, el gobierno toma la decisión de aumentar el volumen de tropas, de la misma manera que en determinado momento de la guerra de Irak se aumentó el volumen de tropas. En mi opinión, ese no es el camino. El camino, en mi opinión, es cambiar la estrategia, de la estrategia militar a una estrategia política, de estabilización regional, de negociación en el propio Afganistán y también de salida política. Desde luego, lo que ha fracasado es la importación de la democracia en Afganistán. Las últimas elecciones, el fraude electoral lo ha demostrado. No se importa, o no se, mejor dicho, no se exporta desde nuestras democracias la democracia a un país medieval. A un país medieval se le puede ayudar en los procesos políticos, se le puede también apoyar desde el punto de vista de la reconstrucción, pero desde luego no se implanta una democracia a través de la vía militar. ¿Y cómo se lleva a cabo la estrategia política? Porque está claro que en un lugar tan complicado como es Afganistán, donde cada día conocemos violencia, atentados, me refiero en el sentido de la seguridad. ¿Cómo se lleva a cabo la estrategia política? ¿Sin ejército? ¿Con ejército? ¿Con menos ejército? Afganistán es tan complicado o menos que a Pakistán o que otros países del entorno, ¿no? Yo creo que en Afganistán hay que buscar una salida política y me da la impresión de que estamos ante la obsesión con la salida militar. El propio McChrystal, propio general norteamericano, ha reconocido que no hay salida militar. No hay salida militar. Y si no hay salida militar, la salida será seguramente política, ¿no? Por lo tanto, hay que aplicarse a esa salida política. Lo que no se puede decir es que hay que afganizar Afganistán y estamos iraquizando Afganistán. Lo que no se puede decir es una cosa y hacer lo contrario. Decir que hay que afganizar, que hay que buscar una salida política y lo que hacemos es aumentar la intervención militar y trasladar a los ciudadanos afganos la imagen de una ocupación cada vez menos querida. Y no se puede hablar de ganar el corazón de los afganos cuando se ha perdido ya el estómago y la cabeza de los afganos. Pero le insisto, la estrategia política pasa por mantener de momento las tropas allí, al menos mientras la situación de violencia sea la que es. Esa es la de la OTAN. Lo que ha hecho esa estrategia política es aumentar la violencia en Afganistán. ¿Y usted qué propone? Yo lo que propongo es la retirada, el calendario de retirada de las tropas, que es lo que proponen en estos momentos algunos sectores críticos en muchos países europeos y que empiezan a proponer algunos gobiernos europeos ante la situación de empantanamiento en Afganistán. Enseguida tenemos también preguntas de nuestros espectadores a través de nuestra página web, pero si le parece vamos a seguir por aquí. Joaquín Estefanía. ¿Qué tal, señora Mazana? Mire, acabamos de ver que termina la reunión del G20. En esa reunión no se ha llegado a ningún acuerdo ejecutivo sobre los bonus de los ejecutivos bancarios. Pero llegamos aquí y nos encontramos con un caso, es decir, que hoy tenemos en que es el caso del número 2 del Banco Bilbao Vizcaya, que se va a jubilar con 3 millones de euros al año y luego que tiene, según estoy leyendo aquí, pues una pensión de 53 millones y una indemnización de 60 millones en caso de abandono del banco. Aparte de escandalizarnos y de toda esta retórica, ¿se puede hacer algo ejecutivo sobre este tipo de cosas? Nosotros estamos convencidos de que sí, de que se puede hacer algo, que el G20 ha tenido mucho ruido y pocas nueces y que finalmente las medidas son muy satisfactorias, tanto la lucha contra los paraísos fiscales como las medidas con respecto a las entidades bancarias, tanto de garantía de los depósitos como en este caso de las retribuciones de sus
responsables, de sus máximos responsables, ¿no? Es un escándalo que en nuestra opinión tiene medidas que se pueden adoptar. En nuestro propio país, cuando se adoptaron los avales y los créditos para salvar a la banca, nosotros le propusimos al gobierno que fuera a cambio de algo. Por ejemplo, aquellos bancos que recibieran esas ayudas y esos avales no podían hacer redistribución de beneficios, por ejemplo, y tampoco podían tener este tipo de retribuciones de sus altos cargos, ¿no? Y no se hizo así. Y nosotros en este momento estamos dedicando una parte del presupuesto general del Estado a, digamos, limpiar activos sucios, ¿no?, a financiar esta situación de la banca, y sin embargo la banca sigue siendo muy poco ejemplarizante en su funcionamiento interno. Yo creo que es necesario adoptar medidas en el ámbito internacional, pero también en el ámbito de nuestro propio país, y eso tiene que ver también con nuestra política impositiva, ¿no? Si se va a adoptar una política impositiva que grave, por ejemplo, esos beneficios excesivos de la banca y esos beneficios escandalosos, en este caso, de sus responsables. No, le decía que este caso es más complicado porque justamente este banco no ha pedido ni avales a sus emisiones de deudas, ni, creo recordar, en cambio activos por dinero, ¿no? O sea que es una entidad estrictamente privada que no ha pedido ayudas al Estado y que sin embargo hace este tipo de prácticas que nos escandalizan, ¿no? La cuestión es si además de la responsabilidad social, que es lo típico de la legislación light, ¿no?, de las sociedades desarrolladas en relación sobre todo a los intereses económicos, si no es necesario empezar a legislar también de forma soft, es empezar a legislar de manera clara sobre determinadas medidas, en este caso sobre las retribuciones que provocan el escándalo de los ciudadanos, sobre todo además en un periodo de crisis. Lucía. Sí, buenos días, señor Llamazares. ¿Usted cree que el presidente del Gobierno tendrá éxito en su explicación y en su campaña política diciendo que el Gobierno está apretando las tuercas a los poderosos y a los más ricos? Otras veces le ha salido bien en la pasada legislatura. Se lo digo porque me parece interesante conocer la opinión de una persona, en este caso de izquierda, ¿no?, que teóricamente debe defender lo mismo que está defendiendo ahora mismo el presidente Zapatero. Yo no sé si usted cree que la credibilidad del presidente del Gobierno en ese sentido se mantiene o ha bajado. Ha mermado sustancialmente. Yo creo que el presidente del Gobierno y el Gobierno tienen, por una parte, un problema de credibilidad en relación a la crisis económica. El no reconocer la crisis ha sido muy grave para el Gobierno. Y también tienen un problema de credibilidad en la izquierda, ¿no? Han venido regateando las medidas y regateando las alianzas en la izquierda, y eso tiene consecuencias. En estos momentos no se fía nadie del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno Socialista, hasta el punto de que hay una desorientación también en su propio partido, ¿no? Yo creo que eso tiene consecuencias, y en estos momentos cunde la desconfianza y también cunde la desorientación, y por tanto no será fácil la relación. Aparte de las cuestiones de contenido, que creo que hay mucha retórica de izquierdas y mucha política continuista, hay cuestiones de forma, y las cuestiones de forma también son importantes en política, y este Gobierno no ha demostrado ser muy fiable para los aliados. En concreto, no ha cumplido alguno de los compromisos que ha adoptado con los aliados, y en ese sentido pues tendrá las cosas complicadas en el Congreso de los Diputados. Eduardo. Yo voy a salir un poco, voy a ir al tema de Afganistán, al que le ha dedicado un buen tiempo. En el informe que usted ha citado de Stanley McChrystal se dice efectivamente lo que dice usted, que hay que cambiar la estrategia, pero él dice que para esa nueva estrategia se necesitan más hombres, no para combatir, sino para garantizar la seguridad de las ciudades donde precisamente están perdiendo el apoyo. Son un poco imaginativos los americanos. Ese informe además utiliza frases, son un poco imaginativos, utiliza frases de la guerra de Vietnam. Me he preocupado en verlo, y eso de que vamos más para volver antes, guerra de Vietnam. Bueno, eso de ganar los corazones de los afganos, guerra de Vietnam. Pero yo le quería preguntar... Es propaganda ante el fracaso. Bueno, bien, en mi opinión. Sin embargo, en Irak esas operaciones de contrainsurgencia han dado bastante buen resultado. O sea, lo que me gustaría que me explicara, usted es partidario de la retirada, ¿no?, un cambio de retirada. ¿Cómo es compatible eso? Como decía usted antes, nuestra misión ahí debe ser estabilizar el país, no exportar la democracia, estoy de acuerdo, establecer el país y ayudar a su reconstrucción. ¿Cómo eso es compatible con una retirada total de las fuerzas militares extranjeras que garantizan la única seguridad que existe, cuando se sabe que esa retirada conduciría inexorablemente, según todos los análisis sobre el terreno, a la recuperación del poder por parte de los talibanes? Bueno, en primer lugar, la situación de inseguridad se ha incrementado. Es decir, no solamente la presencia de tropas extranjeras no han garantizado la seguridad, sino que han incrementado la inseguridad.
En un primer momento se podía decir que combinar, por una parte, la guerra antiterrorista de Libertad Duradera y, por otro lado, la política de reconstrucción de ISAF había generado en espacios determinados, Kabul y algunos otros espacios, una situación de seguridad. Hoy la extensión de la inseguridad es generalizada en Afganistán. Por tanto, digamos, presencia de tropas. Claro, han recuperado